Hace 50 años, el mineral de Chuquicamata no tenía las majestuosas proporciones que en la actualidad ostenta. Inversiones enormes, nuevas técnicas, maquinaria moderna y una labor incesante han contribuido durante medio siglo a formar este gigantesco anfiteatro en que se muestra en toda su grandeza la presencia del cobre chileno. Las instalaciones destinadas a fundir y refinar nuestro cobre han costado centenares de millones de dólares y junto a ellas se ha levantado una población en que se congregan más de 26.000 personas. Al comienzo, Chuquicamata no era más que un campamento minero como muchos otros. Sus casas se levantaron de acuerdo con las posibilidades de la época, y lo que hoy nos parece inadecuado e insuficiente, era hace 50 años la morada más confortable para cualquier trabajador chileno. La Chile Exploration Company siempre tuvo el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Durante muchos años, la compañía no pudo hacerlo en la proporción que deseaba, porque a ello se oponían los recargos de costos determinados por el trato que se le había asignado en materia de cambios. Junto con dictarse la ley del nuevo trato, o sea, tan pronto como las discriminaciones desaparecieron y apenas pudo la compañía actuar de acuerdo con las modalidades cambiarias de las demás actividades establecidas en el país, comenzó una constante remodelación de casas antiguas y la construcción de nuevas y modernas viviendas, gracias a lo cual Chuquicamata se ha convertido en una verdadera ciudad y sus habitantes han pasado a disfrutar de nuevas comodidades. La remodelación no solo ha significado refaccionar techumbres y murallas, sino también y principalmente ensanchar las viviendas reuniendo muchas veces dos en una, dotándolas de patios y de servicios y convirtiéndolas en unidades funcionales. Las nuevas construcciones corresponden a los más modernos conceptos de la arquitectura y las poblaciones ofrecen un aspecto atractivo cuyos alegres colores contrastan con la aridez del desierto que las rodea. Pequeños jardines ofrecen oportunidad de solaz a los moradores. Y así como Chuquicamata se ha venido transformando y continúa progresivamente mostrándose como una ciudad moderna, del mismo modo puede asegurarse que los trabajadores que elaboran el mineral han visto convertirse sus casas en verdaderos hogares. Como un símbolo del espíritu social de la Chile Exploration Company y de la protección que recibe su personal, los trabajadores y sus familiares encuentran atención hospitalaria y médica, además de suministros farmacéuticos en forma absolutamente gratuita en el Hospital Roy Glover, el más moderno y mejor dotado de la América del Sur. Esta es la mina de Chuquicamata, que la Chile Exploration Company opera en el desierto de Atacama. Una mina de tajo abierto que cuenta con las mayores reservas acumuladas en un solo yacimiento de todas las que se conocen actualmente en el mundo. Mediante el empleo de dinamita, en Chuquicamata se remueven alrededor de 200.000 toneladas de material en cada día de labor. Pero una gran parte de este enorme volumen corresponde a material estéril, o sea, a grandes cantidades de tierra que es necesario desbrozar para poder alcanzar a la zona mineralizada. Costosos camiones que son capaces de transportar 70 toneladas cada uno, reciben ese material estéril de las palas mecánicas que lo toman después de la explosión. Las cuantiosas inversiones que la Chile Exploration Company ha hecho en este moderno equipo permiten acumular rápidamente el material estéril en un botadero para proseguir las faenas productivas sin estorbos. Un progreso efectivo en la labor minera exige el empleo de un numeroso equipo mecánico que comprende desde los instrumentos de precisión que se emplean en los laboratorios hasta la maquinaria de proporciones gigantescas que se necesita para la extracción, el tratamiento y la refinación del cobre chileno. El material que contiene cobre es conducido según sea oxidado o sulfurado
a las respectivas plantas de Chuquicamata, donde comienza por ser molido hasta que las grandes piedras quedan reducidas a un volumen inferior a 1 centímetro, o bien a polvo impalpable según su naturaleza. Luego el mineral es sometido a diversos procesos de concentración hasta el instante en que es posible fundirlo, para después refinarlo electrolíticamente y dejarlo caer en los moldes donde se conforman los lingotes. El residuo de todas estas operaciones, o sea la escoria, también llamada cola o relave, es entonces conducido a otro botadero. Los mineros lo llaman la torta y tiene más de 100 metros de alto en una circunferencia de 7 kilómetros. Esta montaña artificial es un mudo testigo de los esfuerzos, la técnica, las grandes inversiones y la organización que se requieren para que Chuquicamata sea productivo y contribuya en forma decisiva al desarrollo económico de Chile. Desde el aire en toda su magnitud las proporciones del yacimiento de Chuquicamata. El material cuprero que de él se extrae es sometido a tratamiento en las extensas y modernas plantas de la Chile Exploration Company, situadas en las cercanías de la propia mina. Después del proceso de concentración, queda naturalmente un residuo que vulgarmente se llama cola y que los técnicos denominan relave. Este relave contiene pequeñas partículas de cobre, y para el aprovechamiento de ellas se dispone de una pequeña instalación adicional. El proceso de aprovechamiento de los relaves se inicia en un canal que lo conduce a través de más de 13 kilómetros y medio de longitud. Este viaducto tiene descensos sucesivos en forma de cascada y pasa por una pequeña planta de agitación. Mediante tales cascadas y de una manera especial, se agita el relave y se obtiene un mayor frote entre las arenas que contiene el agua, de manera que ellas se muelan hasta un grado imperceptible al tacto. Así va corriendo el agua, y con su sedimento cuprero cada vez más molido, va separándose en dos corrientes. Una que contiene las arenillas cupreras y otra que se puede considerar totalmente despojada de contenido mineral. El relave es entonces conducido a una pequeña planta de flotación, en donde se le trata con diversas sustancias químicas. Se le revuelve incesantemente, inyectando desde el centro de la celda de flotación una pequeña corriente de aire. Se forman de este modo las burbujas, que son las que tienen un contenido de cobre y que van rebalsando de la celda de flotación. Estas burbujas son recogidas en una canaleta y conducidas hasta los filtros, donde el material pierde su mayor grado de humedad, y una vez seco, se adhiere al filtro redondo, del cual es desprendido por los trabajadores. Acumulado este material, que ya constituye un concentrado del cobre que estaba contenido en los relaves, es transportado hasta la fundición de la Chile Exploration Company.
De esta manera, el sedimento de cobre, o sea las pequeñas partículas de mineral que se encontraban en la cola o relave, pasa en forma de concentrado a fundirse en los hornos y a incrementar el volumen de la producción del metal rojo, que constituye hoy día la mayor riqueza de Chile. El cobre de Chuquicamata, electrolíticamente refinado, se vuelca a los moldes que han de darle forma de lingote a fin de que concurra al mercado internacional y obtenga para Chile los recursos financieros que el país necesita para su abastecimiento y su desarrollo económico. Una múltiple y compleja tarea precede a la elaboración de estos lingotes. Primero ha de realizarse la gigantesca labor de extraer el mineral de las entrañas de la tierra. Luego, es necesario un costoso tratamiento para desprender el cobre de otras sustancias con las que se encuentra entremezclado. Y después, la fundición de los concentrados cupreros para que ellos se conviertan en metal y reciban el tratamiento de refinación correspondiente. La Chile Exploration Company, en su constante empeño por aumentar la producción de cobre chileno, amplía sus instalaciones y acrecienta el volumen de metal refinado en sus plantas. Nuevos edificios se construyen para dotar a la fundición de Chuquicamata de una mayor capacidad. Y aun cuando aparentemente el hombre casi desaparece ante la magnitud de las faenas, son incontables los trabajadores que en ellas intervienen. En la enorme extensión del desierto, o junto a la masa de las construcciones y al tamaño de las máquinas, ellos pasan casi inadvertidos, no obstante la enorme significación de sus esfuerzos. Los concentrados de cobre, obtenidos después del tratamiento del material en las plantas, deben pasar previamente por espesadores en los que han de perder la mayor proporción de su humedad. Al ampliar las instalaciones de la fundición, ha sido necesario también construir nuevos espesadores de grandes dimensiones que van a sumarse a los ya existentes. Esta construcción exige establecer cuidadosamente los fundamentos y afianzar los bordes de cada estanque en forma de que resistan la presión del material de manera compacta. Después que en los espesadores pierdan su humedad los concentrados de cobre, pasarán estos a los filtros desde los cuales se les conducirá a la fundición cuyas dependencias se están ampliando. Los trabajos que aquí se muestran constituyen únicamente un ejemplo de la incesante actividad que se desarrolla en Chuquicamata y que tiene por objeto aumentar la productividad de las plantas beneficiadoras de cobre, cuya construcción ha requerido cuantiosos aportes de capital y cuyas ampliaciones se destinan a afianzar y mejorar el porvenir económico de Chile. En el mineral de Chuquicamata de la Chile Exploration Company está operándose desde 1958 una nueva planta para la recuperación del molibdeno, que en pequeña proporción se obtiene en ciertas zonas donde se encuentran los cobres denominados porfíricos. El molibdeno es un material que se emplea para reforzar algunos tipos de acero, y su producción mundial alcanza a poco más de 40.000 toneladas métricas anuales. En los Estados Unidos, la Unión Soviética y Noruega existen depósitos de molibdeno que no contienen otras sustancias minerales. En Chile, Japón, la China y Canadá, el molibdeno es recuperado como subproducto de los ya referidos cobres porfíricos. Después de concentrar el material, el molibdeno pasa a una planta de flotación, en la que, mediante un sistema de agitación rotativa constante y con el complemento de algunos reactivos, se desprende en forma de burbujas.
La capacidad para recuperar molibdeno en Chuquicamata alcanza anualmente a cerca de 1.700 toneladas métricas contenidas en el concentrado. La Andes Copper Mining Company, otra subsidiaria de Anaconda que opera en Chile, produce en El Salvador otras 1.200 toneladas métricas contenidas en el concentrado. Chile ocupa el segundo lugar después de los Estados Unidos entre los grandes productores de molibdeno del mundo. Estas burbujas, que son las que contienen molibdeno, son separadas del concentrado de cobre que va a desembocar en otra canaleta. Luego el concentrado de molibdeno es sometido a un proceso de desecación para ser envasado más tarde en grandes tarros de hojalata en los que se exporta a los centros consumidores. La ley del concentrado de molibdeno varía entre 3 centésimas y 5 centésimas de 1% en el total del concentrado mixto de este metal con el cobre, lo cual indica la escasa proporción en que puede obtenerse este subproducto. Más de la mitad de la producción chilena de molibdeno es obtenida en la subsidiaria de Anaconda, que junto con el cobre envía a los mercados extranjeros este otro producto destinado a incrementar la afluencia de las divisas que el país requiere para su desarrollo económico.